Después de los años felices que algún escritor logró condensar en una expresión, los 30 gloriosos de Europa, donde el Producto Interno Bruto no hizo sino crecer y crecer y crecer, la gente enriquecerse, las políticas cada vez más orientadas al paternalismo social, creando pensionados más jóvenes y pensionados de manera más generosa, creando centros de salud, creando centros de educación, todo estaba resuelto desde la cuna hasta el sepulcro de ese sueño imposible. Despertó la humanidad con los shocks petroleros de los años 70 y vinieron el desempleo, las altas tasas de interés, la paralización industrial, una situación muy grave que fue distinta en los países de Europa, pero que tuvieron un denominador común. En Gran Bretaña la cosa era terrible. Y esos años estaban enmarcados por un crecimiento fantástico, sencillamente fantástico, de la empresa pública. Vinieron las oleadas, pero oleadas así, con ese nombre de nacionalizaciones. Se nacionalizó el transporte aéreo, el transporte ferroviario, las telecomunicaciones, muchas empresas de servicios públicos. El Estado era el gran empresario del momento. En Italia también, en Italia eso tuvo unas connotaciones impresionantes. En la Gran Bretaña se estaba notando la decadencia. Los británicos sentían que nadie los estaba gobernando. La situación era cada vez más grave, los sindicatos cada vez más agresivos, exigiéndole al gobierno, al Estado, es decir, exigiéndole a los demás pagos imposibles y el mantenimiento de empresas que no eran rentables. El Partido Laborista se había quemado, enfrentado a un partido conservador que fue decadente y que con Winston Churchill había llegado ya al último momento de su expresión positiva. La situación en Gran Bretaña era desesperada. Y apareció una figura política, una mujer con una tonalidad distinta, una mujer muy distinguida que venía de la clase media baja de la Gran Bretaña y por eso era despreciada por muchos, pero que tenía sentimientos muy claros y sobre todo ideas muy precisas. Con Margaret Thatcher, que así se llamaba esta mujer, que triunfó con el Partido Conservador, se inaugura una época distinta en la historia británica. Y estos serían 12 años continuos de gobierno conservador. Se acabaron las nacionalizaciones y empezaron las desnacionalizaciones, para que el sector privado tomara la conducción de las grandes empresas británicas que se vendieron y que le produjeron al fisco enormes ingresos que se dedicaron a mejorar la condición de los británicos. Se expandió el trabajo, se expandieron las industrias, no solamente se pararon las nacionalizaciones, sino que hubo realismo económico, empezando porque se acabó el déficit fiscal. El Estado no era el gran absorbente de los recursos, sino que había recursos privados que se dedicaban al desarrollo. Margaret Thatcher, una mujer que en el mundo internacional toma también medidas importantísimas. Ella fue pues la que resolvió aceptarle el desafío a Argentina y hacer la guerra de las Malvinas, la que se asocia con Ronald Reagan en el campo internacional y ataca, por ejemplo, a Muammar Gaddafi en Libia sin contemplaciones, las que renueva la amistad militar con los Estados Unidos y advierte al mundo que no está dispuesto a soportar terrorismo y combate el terrorismo en un momento en que el terrorismo se quiso apoderar de Europa. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que ya al final tuvo el declive de un proceso de 12 años y que deja un sucesor a John Major, que es un hombre aburrido, un hombre cansado, un hombre sin ideas nuevas, sin capacidad transformadora, y los conservadores empiezan a ver el final de su periodo de esplendor. Al otro lado del mar, en Francia, se está produciendo un fenómeno interesantísimo, y es que un socialista que había sido colaborador del régimen de Vichy, se hizo perdonar porque pudo mostrar pruebas de que al final
había participado en la resistencia francesa, pero la verdad es que François Mitterrand fue servidor del régimen de Vichy, es decir, servidor del nazismo, es decir, servidor del régimen de Laval y del mariscal Pétain. Esa es la verdad. Pero de ser un conservador en sus comienzos y un derechista extremo en sus comienzos, empezó a mostrarse socialista, se mostró socialismo con un carisma sorprendente, extraordinario. Y empieza a triunfar y triunfa en las elecciones y derrota a Valéry Giscard d'Estaing y a Chirac, que se dividieron. ¿Por qué triunfó el socialismo francés? Triunfó por la división de los partidos gaullistas. Ya de Gaulle había pasado a la historia, murió en el año de 1990 en Colombey-de-Soigluis y muerto de Gaulle, lo que queda es un conservatismo expresado por Valéry Giscard d'Estaing, que supone una política aburrida, una política sin ideas, no supone una política nueva, y Mitterrand trastorna todo eso y triunfa. Y los socialistas dicen, aquí llegó el momento del gran socialismo francés, es decir, de las nacionalizaciones en masa, es decir, de las grandes conquistas sociales, es decir, del gasto público desbordado, es decir, de un keynesianismo a ultranza, que era en últimas el credo socialista. Y nada de eso ocurre, o muy poco de eso ocurre. Mitterrand sí toma unas medidas iniciales, aumenta los salarios, baja la edad de jubilación, toma algunas medidas de carácter socialista, pero es un hombre eminentemente pragmático y empieza a tomar unas decisiones de gobierno que hubiera aprobado cualquier partido conservador. Y sorprende al mundo, y sorprende a los socialistas que lo enfrentan, y él se enfrenta a los socialistas a ultranza, y derrota al Partido Comunista Francés, que estaba representado por Georges Marchais, y desnacionaliza. Denacionalicé es el verbo en francés que marca la pauta en la época, ¿quién lo creyera?, de un socialista como Mitterrand. Y Mitterrand cubre también todo ese periodo político que cubrió Margaret Thatcher en la Gran Bretaña, lo cubre Mitterrand con un socialismo que deja ser socialismo y se convierte en un conservatismo. Al frente, al otro lado del océano, estaba Ronald Reagan, otro conservador, seguidor también de las tendencias políticas de Margaret Thatcher, es decir, seguidor de Hayek, seguidor de la escuela de Chicago de Milton Friedman, y en materia internacional un hombre que acepta el desafío ruso que se quería tomar a Europa después de haberse tomado grande porción del mundo. Ronald Reagan se enfrenta con esas ideas, se enfrenta con esos principios y cambia la tendencia universal. Y empieza el mundo a hablar otro lenguaje, un lenguaje tal vez excesivamente capitalista, dirán algunos, tal vez excesivamente liberal, dirán otros. Lo cierto es que el mundo cambia, que la Unión Soviética tiene que aceptar que está enfrentado a una fuerza que la supera, esa fuerza de una Inglaterra unida radicalmente a los Estados Unidos y de una Francia que, haciendo aparentemente socialismo, lo que hace es liberalismo económico. Ahí están dadas las bases para que la Unión Soviética empiece a enfrentar su destino, y empiezan a aparecer figuras como la de Gorbachev, que con su libro La Perestroika reconoce ante el mundo que el socialismo ha sido un inmenso fracaso. El comunismo fracasó. Hay que cambiar, hay que introducir cambios para los que no estaba nadie preparado, cambios que nadie estaba esperando. Pero las figuras de Gorbachev y de Yeltsin cambian también la historia. Y todo eso desencadenaría los acontecimientos de Europa, porque aparece también una figura de un gigantesco poder moral, Juan Pablo II, el Papa católico, que a través de Polonia plantea una revolución moral y una revolución política. Si el mundo de los 70 fue el año de la gran crisis del capitalismo, del liberalismo, de la libertad económica, la década de los 80 cambia con Margaret Thatcher, con François Mitterrand, con Ronald Reagan, quien lo creyera, con un socialismo de por medio, con un socialista de por medio,
el señor Mitterrand, con una Unión Soviética que tiene que reconocer su fracaso y que tiene que empezar a pensar en la economía de mercado. Así transcurren y así terminan los años 80 en el mundo, como se lo recordábamos a ustedes en la hora de la verdad en Hoy en la Historia.